Tenemos acá Mateo 24, el futuro en el pasado. Como ya hemos mencionado, el tema el futuro en el pasado tiene que ver porque hay expresiones en el Nuevo Testamento que sí son futuro para los escritores, como para Pablo, como para Pedro, son futuro para ellos, pero ahora son pasado para nosotros, son eventos que ya pasaron. Futuro porque era algo que ellos estaban esperando que se diera en un determinado momento, y pasado porque ya para nosotros, 2000 años después, ya es un evento pasado. Entonces, ahora tenemos la parte 8 de esta serie y vamos a poner nuestro objetivo de ahora. El objetivo es comprender la expresión juntar a los escogidos en el contexto de Mateo 24. ¿Y por qué es importante comprender esto de juntar a los escogidos? Ya que a muchos lo han interpretado como el arrebatamiento. Yo algo que siempre he mencionado es de que si usted quiere hablar del arrebatamiento, tiene que limitarse a hablar simple y sencillamente en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, que es el único versículo en toda la Biblia que habla sobre un arrebatamiento. Entonces, no estoy atacando a los que creen en tal evento. Simple y sencillamente estoy diciendo que Mateo 24 no habla de dicho evento, no habla de un arrebatamiento secreto, un rapto secreto antes de la tribulación, pretribulación, no habla de eso. Entonces, si usted quiere hablar de arrebatamiento, tendría que limitarse solamente a 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17. Pero en Mateo 24 no es el caso, y por eso vamos a comprender la expresión juntar a los escogidos en esta ocasión. Saludamos a nuestro hermano Ronnie que está por ahí. Entonces, mencionaba juntar a los escogidos. Tenemos los textos, Mateo 24, 31. Y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. Ponemos los paralelos, que dice la siguiente manera, Marcos capítulo 13, versículo 27, y entonces enviará a sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. Solamente ese es el paralelo que tenemos, ya que Lucas no utiliza tal expresión, y por eso vamos a ver por qué esto no es una referencia al arrebatamiento, como muchos lo han llegado a interpretar. Hemos visto a lo largo del estudio Mateo 24, nos ha llevado tiempo. Yo he tratado de ser lo más breve, pero tampoco lo quería tocar a la ligera, porque es un tema muy delicado que si solamente lo trato en una transmisión, siempre van a quedar puntos al aire y van a quedar puntos incomprensibles. Pero hemos visto a lo largo de Mateo 24 que se está hablando de un acontecimiento. La pregunta de los discípulos a Jesús ha surgido de la expresión de Jesús cuando él menciona sobre el templo. De cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribado. Es ahí donde a estas expresiones es que los discípulos preguntan cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Hemos hablado de qué era el fin del siglo que esperaban los discípulos, y hemos dejado claro que no esperaban un fin del mundo como la gente lo entiende ahora en día, de la forma apocalíptica que nos retracta Hollywood. Tampoco esperaban una venida literal en las nubes, porque ya hemos mencionado que son antropomorfismos, que incluso en el Antiguo Testamento a Dios se le aplican esos antropomorfismos de ir y venir, pero si Dios es omnipresente y no tiene cuerpo, entonces no se podría desplazar de un lugar a otro. Entonces, de Dios viniendo en las nubes en el Antiguo Testamento era una referencia que venía en juicio contra una determinada nación. Y poníamos de ejemplo el escrito de Isaías cuando habla de que Jehová monta sobre una ligera nube y viene contra Egipto. Entonces hablaba de que venía en juicio Dios, pero Dios es omnipresente. Entonces él está tanto allá como acá, no necesita desplazarse a un lugar. Y hay muchas expresiones que a veces no se han comprendido en el contexto de la Biblia. Para ponerles otro ejemplo, el de la Torre de Babel, dice Dios, descendamos pues y desciende a ver la Torre de Babel, pero eso es un antropomorfismo que se está utilizando
de Dios desplazándose, porque Dios va a venir y va a actuar en contra de lo que están haciendo en la Torre Gemela. No es que Dios tenga que descender, como algunos han tratado de hacer ver a Dios como un Dios limitado, sino que es un antropomorfismo de Dios actuando o entrando en acción contra los que están construyendo la torre. Igualmente en Egipto, igualmente la venida del Hijo del Hombre en las nubes mencionábamos, no es un tema literal que se iba a ver, sino que era una expresión de que Jesús iba a entrar en juicio contra Jerusalén. Y por eso es que todo el contexto de Mateo 24 que habla sobre la venida del Hijo del Hombre y se centra sobre el juicio contra Jerusalén, la tribulación contra Jerusalén, Jerusalén siendo sitiada, es porque la venida del Hijo del Hombre en las nubes era la venida del juicio de Jesús contra el pueblo de Israel. Entonces, ahora, esto no es una referencia al arrebatamiento. Los escogidos serán los herederos del reino, los cuales serían en este caso guardados. ¿Por qué? Porque iban a morir muchos judíos en este evento, en esta gran tribulación, tal como Jesús lo llamaba, y solamente los que quedaran vivos entonces eran los que iban a heredar el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque el fin del siglo era la venida del reino de Dios. Por eso es que habla el reino de los cielos, el mensaje de Jesús era: el reino de los cielos se ha acercado, el reino de los cielos está entre vosotros. Les dice a sus discípulos que vayan y prediquen que el reino de los cielos se ha acercado. Incluso es el mensaje también de Juan el Bautista: aquí el reino de los cielos se ha acercado, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces lo que se esperaba era la venida del reino, el establecimiento del reino a través del Mesías. Igualmente, por eso Jesús le enseña a sus discípulos a orar cuando venga tu reino, porque era lo que ellos estaban esperando. Al hablar de la venida de Jesús, de la venida del Hijo del Hombre, se está hablando en sí de la venida del reino, el establecimiento del reino de Dios. Entonces, muchos iban a morir, pero los que se quedaran serían los que iban a heredar el reino de Dios. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos la expresión heredar el reino de Dios, herederos del reino de Dios. No es una idea tanto de entrar al cielo como muchas veces se interpreta, sino de heredar, de recibir aquello que Dios tenía preparado. Los escogidos serían los herederos del reino, los cuales son guardados. Estos se mencionan dentro de estos eventos. En el versículo 22 del mismo Evangelio Mateo 24 nos dice: y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Y mencionábamos que este acortamiento de los días no es una referencia a que llegará un momento en que los días serían de 20 horas o que se iban a reducir los minutos de los días. Los días llevamos años y los días siempre siguen durando 24 horas. Entonces no hablaba de eso, sino que se hablaba de acortar los días de la devastación para que también los escogidos pudieran huir. Y hemos puesto el ejemplo cuando se rodeó Jerusalén, ya estaba a punto de ser tomada, pero levantaron el sitio y se fueron. Y ahí es donde los cristianos abandonaron la ciudad, que incluso Eusebio de Cesarea dice que abandonaron Jerusalén para asentarse en la ciudad de Pela. Entonces vemos incluso por qué es que era necesario que los días de la devastación fueran acortados, y en esos días, entre ese tiempo, los cristianos y algunos judíos huyeron de la ciudad, y es por eso que Apocalipsis también dice: estos son los que han salido de la gran tribulación. También se nos habla en el Mateo 24, dice: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Entonces, porque iban a haber incluso a muchos cristianos que no iban a acatar las indicaciones de Jesús cuando vieran a Jerusalén rodeado. Cuando veáis que estas cosas empiezan a suceder, saber que está cerca, está a las puertas, el reino de Dios está a las puertas. Entonces, muchos cristianos no iban a acatar estas órdenes, y como hablábamos en la señal de los falsos cristos,
se iban a ir detrás de los falsos cristos. Eran ellos los que iban a ver esa señal de los falsos cristos, no nosotros 2000 años después, sino que ellos vivieron todo eso y muchos cristianos igual se dejaron persuadir y se fueron tras ellos. Igualmente, por causa de sus escogidos, dice que y serían muchos engañados, pero que por causa de los escogidos era necesario que los días fueran acortados, porque si no, nadie sería salvo. No se está hablando de la soteriología como la mayoría lo entiende, de si la salvación se pierde o no se pierde, sino que se está hablando de la preservación de la vida, no de la salvación como lo interpretan calvinistas o arminianos, sino de la preservación de la vida. Si los días no eran acortados, nadie quedaría con vida. Y por eso los días fueron acortados, muchos huyeron, y entonces fue que quedaron los escogidos, quedaron los que iban a heredar o recibir el reino. Ambos textos los ubican dentro del marco temporal que hemos analizado en las primeras sesiones, como ya hemos visto. De esta misma manera, comprenderemos cómo serían juntados. En este caso, juntar a los escogidos. Transformando en los textos en el intertestamentario, lo vemos de la siguiente manera. Aquí es veterotestamentario, aquí igual son textos veterotestamentarios. Ezequiel 9:1 al 11 dice: clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado. Este es un evento similar al que va a acontecer en Jerusalén en el año 70. Ya se había vivido y Jesús utiliza un lenguaje que es familiar para sus oyentes poder comprenderlo, que ya se había vivido en el tiempo de Ezequiel. Ezequiel dice, clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad, una vez más, la ciudad, han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. Y aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino y se pararon junto al altar de bronce y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado. Esto es cuando la gloria del Señor estaba abandonando el templo. Al umbral de la casa y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Esto igualmente eso es porque nos ayuda a entender por qué en Apocalipsis se le va a decir salid de en medio de ella, pueblo mío, para que no seáis consumidos con todas sus abominaciones, porque en Apocalipsis se está juzgando a Jerusalén. Entonces, igualmente en este tiempo de Ezequiel dice, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Quiero que vean ahí que se les pone una señal. Y a los otros dijo oyendo yo, pasad por la ciudad y en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis. Y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo y les dijo, contaminad la casa y llenad los atrios de muertos. Salid y salieron y mataron en la ciudad. Esto era un evento que aconteció con Jerusalén. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé y dije, ah, Señor Jehová, destruirás a todo el remanente de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén. Algo que usted debe notar en la escritura, en la Biblia, a lo largo de la Biblia, siempre se habla de un remanente de Israel. Siempre se hablaba del remanente, que Dios guardaría a su remanente, al remanente que él se había reservado para sí. Incluso Pablo en Romanos habla de que Dios está guardando un remanente.
Antes Pablo de decir, y todo Israel será salvo, él está hablando del remanente de Israel. Por eso igual hace la comparación del tiempo de Elías, cuando dice que cuando Elías dijo, solamente yo he quedado, vino la voz divina que dijo que Dios se había reservado a 7,000 hombres que no habían doblegado sus rodillas delante de Baal. Entonces, asimismo, a lo largo de la escritura usted se va a dar cuenta que Dios se reserva un remanente de Israel, y es a ese remanente que Dios guarda, y es a ese remanente, igualmente a los que van a recibir el reino. Dice, a todos los remanentes de Israel, derramando tu furor sobre Jerusalén. Y me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es grande, sobremanera, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no ve. Así pues haré yo, mi ojo no perdonará, ni tendré misericordia, haré recaer el camino de ellos sobre sus propias cabezas. Y he aquí que el varón vestido de lino, que tenía el tintero a su cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a lo que me mandaste. Eso es lo que aconteció en Ezequiel, y como mencionaba, es un lenguaje familiar para los judíos, la audiencia de Jesús. Igualmente Jesús va a utilizar este tipo de expresiones. Entonces, esto también tiene trasfondo en los días de retribución de Deuteronomio 32, 34 al 41. Como ya hemos mencionado anteriormente, de que por eso Lucas menciona, porque aquellos días serán de retribución. Y mencionábamos por qué es que se habla de retribución dentro de la Biblia. Y cuando se habla de retribución en Deuteronomio 32, es claro cuando dice, y Jehová juzgará a su pueblo. Por eso es que el escritor de Hebreos, que ya estaba cerca al juicio contra Jerusalén, por eso dice en el 10:25, que no dejaran de congregarse como algunos tienen por costumbre, mayormente cuando veían que aquel día se acercaba. O sea, es con ellos. Igualmente sigue siendo la audiencia en el primer siglo, y no nosotros en el siglo XXI. Y dice, en la carta de Hebreos está diciendo que Dios juzgaría a su pueblo, que él decía, mía es la venganza. Entonces, asimismo, también como se está hablando en Lucas de tiempo de retribución contra la casa de Israel, contra Jerusalén, también aquí tiene que ver sobre los escogidos, tiene que ver también en los días de retribución, donde nos dice, porque Jehová juzgará a su pueblo y por amor de sus siervos se arrepentirá cuando viere que la fuerza pereció y que no queda ni siervo ni libre, en el versículo 36. Usted puede leer en su casa del versículo 34 al 41 de Deuteronomio 32. Y aquí dice que por causa o por amor de sus siervos, por amor de sus escogidos, él iba a arrepentirse, iba a darle otra oportunidad a la gente. A lo largo de toda la Biblia se habla de que Dios salvaría a su remanente. Es por esta misma razón que en Apocalipsis, que es un paralelo de la profecía de Mateo 24, aparece enseñando a los siervos que serviría de protección. ¿Por qué mencionamos siempre que Apocalipsis es un paralelo de Mateo 24? Porque tanto Mateo, Marcos, Lucas, Mateo 24, Marcos 13, Lucas 21, ellos profetizan la destrucción de la ciudad. En Apocalipsis, Juan lo que está viendo es, él está viendo el evento. Por eso inicia diciendo que él estaba en el espíritu en el día del Señor. ¿Por qué? Porque Juan en el espíritu estaba viendo el día del Hijo del Hombre. Ahora, juntar a los escogidos. La palabra griega episinago, que es traducida como juntar o literalmente sobrejuntar, se menciona en dos versículos en el mismo Evangelio de Mateo. Tenemos acá, en el 23:37 se menciona de la siguiente manera: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar? Aquí aparece la misma
palabra que se está utilizando en Mateo 24. Y como menciona epicinago, juntar a tus hijos como la gallina. Aquí aparece una vez más la palabra, como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste. Este es un lamento que Jesús está haciendo sobre Jerusalén, 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 que matas a los profetas, porque después de esto entra Mateo 24, donde Jesús se está lamentando de Jerusalén. No se está lamentando del mundo entero, se está lamentando de Jerusalén, porque para Jerusalén es que venía la destrucción y todo lo que se habla en Mateo 24, que matas a los profetas y apedrea a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Quiero que noten que acá la palabra se está utilizando en forma de protección, como la gallina protege a sus polluelos. Asimismo, Cristo quiso proteger, juntar, cuidar a sus hijos, a los hijos de Jerusalén. La palabra epicinago proviene a la vez de sinago, de la palabra griega sinago, que se traduce como juntar. Como mencionaba, epicinago es sobre juntar. Aparece en textos de contexto escatológico también esta palabra sinago. Dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Esto es importante mencionarlo porque es que Juan el Bautista utiliza estas expresiones cuando él está hablando de que el hacha está puesta a la raíz de todo árbol que no da un buen fruto, que está hablando de la destrucción de la ciudad, que por eso dice que viene detrás de él el que va a bautizar con Espíritu Santo y con fuego. Espíritu Santo para los que le reciban y fuego para los que no le reciban. Entonces dice, su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero. O sea, siempre se utiliza la expresión juntar o recoger en forma de proteger. En un lado, los escogidos, en este caso, los escogidos son el trigo, y por otro lado, los que van a ser quemados por el fuego, que en este caso es una referencia a cómo la ciudad iba a ser quemada en ese día. La ciudad de Jerusalén fue literalmente quemada. Igualmente en Mateo 13:30 nos dice, dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Siempre la palabra sinago que mencionábamos, que epicinago proviene igualmente de sinago. Y veamos que siempre se habla sobre el trigo, recogerá su trigo. Esto es los escogidos. Aquí igualmente en el 13:30 dice, y atarla en manojos para quemarla, pero recoger sinago el trigo en mi granero. Se utiliza específicamente en expresiones escatológicas para hablar sobre el trigo o sobre los escogidos. Mateo 13:47 también dice, asimismo, el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar recoge toda clase de peces, que luego se va a mencionar igualmente en la misma parábola, que se saca lo malo y lo bueno. Entonces, vemos cómo se habla en este caso de recoger, de guardar, y no se está hablando de arrebatar, no se está hablando de tomar en las nubes, no se habla de ser transformado, no se habla de ser llevado de la tierra al cielo, sino de ser guardado, ser protegido, ser recogido. En medio de la devastación, Dios guardaría a su remanente. Como ya hemos mencionado, que los cristianos abandonaron Jerusalén y se refugiaron en Pela, y sin mencionar los cristianos esparcidos por todo el mundo bíblico también, que ya ya el cristianismo para el año 70 ya estaba por todo el mundo, como hablábamos la vez pasada,
que hablábamos sobre la señal del evangelio predicado en todo el mundo, que es una profecía cumplida antes del año 70, según la misma Biblia. Entonces, hemos mencionado que los cristianos abandonaron Jerusalén, se fueron a Pela. Igualmente, ya habían muchos cristianos esparcidos por todo el mundo. Hay un pueblo esparcido desde un extremo del cielo hasta el otro, pero donde sea que estuvieran, ahí Dios los iba a proteger de lo que venía contra la ciudad. Aun cuando tus desterrados estuvieran en las, dice Deuteronomio 34, aun cuando tus desterrados estuvieran en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y te llama y de allá te tomará. Es protección lo que ofrece el juntar. Es una protección y no un arrebatamiento al cielo. Mateo 24:31 dice, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Aquí es importante comprender la expresión de los cuatro vientos, porque a veces igualmente se considera que se está hablando de todos los cristianos a nivel mundial, planetario, como nosotros conocemos el planeta Tierra ahora en día. Y hemos mencionado a que incluso hace alusión Jesús sobre sus ángeles, que tanto como en el Antiguo Testamento habla de mis consagrados, haciendo referencia a los soldados que iban a destruir la ciudad. No nos debe extrañar que Jesús utilice como sus soldados al ejército romano que iba a ejecutar el juicio de él, o que iba a ser el instrumento para él llevar el juicio de Jerusalén a cabo. Mateo 23:37 nos dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus polluelos? Entonces se está hablando de protección. Cuando se habla de juntar, se está hablando de proteger a los escogidos. Por eso es que mencionamos en Apocalipsis, habla, estos son los que han salido de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque han sido guardados. En cambio, los que estaban dentro de la ciudad no tuvieron oportunidad de oír. Recuerden las expresiones de Jesús. Los que estén en la azotea, huyan. Los que estén en el campo, huyan. Los que estén en tal lugar, huyan. Porque los entregarán a tribulación, etc. Entonces, dice que debajo de las alas y no es protegerlos de los cuatro vientos, lo cual son símbolo de devastación. Vamos a ver algunas expresiones igual donde se habla de los cuatro vientos, porque el texto no está diciendo tampoco que la tierra es cuadrada, como algunos lo han tomado. A veces, por no entender las expresiones que se están utilizando en la Biblia, algunos han llegado a creer que la Biblia está hablando de una tierra plana. En ese tiempo se creía en una tierra plana, pero en los textos no están diciendo que la tierra es plana. Igualmente, no, en este caso no se está hablando que la tierra es cuadrada, porque algunos dicen, no, pero estaba en los cuatro ángulos, entonces eso es cuadrado. No, hay que entender la expresión a que ellos se refieren con los cuatro vientos, lo cual son símbolos de devastación. Permítame. Jeremías 49:36 dice, traeré sobre Elán los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elán. Quiero que veamos, acá se está utilizando los cuatro vientos como algo que va a destruir a Elán. El instrumento que Dios va a utilizar. Dice, sobre Elán, traeré sobre Elán los cuatro vientos de los cuatro puntos del cielo y los aventaré a todos estos vientos. O sea, se está utilizando para hablar de una nación, de las naciones que van a ser instrumentos para una destrucción. Dice, por eso dice, y los aventaré a todos estos vientos. O sea, después en estos mismos vientos iban a ser esparcidos. Y dice, y no habrá nación a donde no vayan fugitivos de Elán. O sea, está hablando
que sobre Elán traerá esos vientos y que en estos vientos van a ser esparcidos, y luego explica, no habrá nación donde no vayan fugitivos. ¿Por qué? Porque van a estar regados en esos mismos vientos que iban a venir contra Elán. Entonces, los vientos son la forma de hablar, los 4 vientos son la forma de hablar de un pueblo invadiendo a otro pueblo. Daniel 4:2 dice, Daniel dijo, miraba yo en mi visión de la noche y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Y cuando nosotros revisamos Daniel está hablando de la lucha de unas naciones. Entonces vemos que unas naciones están luchando, y Daniel, para hablar de estas naciones que están batallando entre sí, utiliza la expresión los 4 vientos. No se está hablando tanto de los 4 puntos cardinales, sino una expresión de decir que algunos pueblos van a estar en guerra. Apocalipsis 7:1 dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Esto es importante porque acá se van a estar sellando a los 144,000, que no es un número literal, sino que es un número simbólico, a los 144,000 de las tribus de Israel, para que mientras los vientos no soplasen, ellos fueran marcados. Y aquí es lo importante, porque cuando los 4 vientos dejaron de soplar, en el cese, en el acortamiento de los días de la guerra, los cristianos aprovecharon a huir. Muchos judíos aprovecharon a huir de la ciudad. Entonces, mientras los 4 vientos, la nación que iba a destruir Israel, los 4 vientos estaban detenidos, ellos iban a huir. O sea, los escogidos. Por eso dice juntar a sus escogidos. Enviaría a juntar a sus escogidos, a proteger a sus escogidos. Entonces, esto iba a... lo de los 4 vientos no es de los 4 puntos cardinales del planeta Tierra, sino la alusión de una devastación bélica. Entonces, por eso en Apocalipsis se detienen los 4 vientos. Los textos utilizan la figura de los vientos como sinónimo de una devastación bélica. Tal como hemos visto en Mateo 24, que la narrativa es la devastación de Jerusalén. Los escogidos serían protegidos de esa destrucción del juicio del Hijo del Hombre. Los escogidos serían protegidos, no arrebatados al cielo, serían protegidos. Por eso dice, antes de Jesús decretar su juicio contra Jerusalén, dice, ¿cuántas veces no quise juntar a tus polluelos? Esto es proteger a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos. Entonces es la misma palabra. Se está hablando de una protección en medio de la gran tribulación, y que Dios sí guardó a sus escogidos en ese momento, porque los que se encontraran dentro de la ciudad entonces serían muertos a espadas. Por eso Jesús dijo, uno será tomado y el otro será dejado, que igual hemos hablado que no es referencia al arrebatamiento, sino que es una referencia a las muertes arbitrarias por el Imperio Romano, de que a uno los iban a matar y a otros los iban a llevar para ser vendidos como esclavos. Pero a sus escogidos Dios los guardó. Ahora, eso era lo de juntar a los escogidos. Entonces, es una referencia a la protección y no al arrebatamiento, como mencionaba. No estoy atacando a las personas que creen en el arrebatamiento. Simple y sencillamente dicho, si usted quiere hablar de arrebatamiento, limítese a 1 Tesalonicenses 4:17, pero no acá. Ahora, si bien hemos mencionado que la venida del Hijo del Hombre en las nubes con sus ángeles no era algo literal, sino que se está hablando de un antropomorfismo para Jesús actuando en juicio contra la ciudad de Jerusalén, algunos se quieren ver a Jesús con sus propios ojos, literalmente montando en una nube. Que algunos dicen, algunos no creen y dicen, no, es que eso no pasó porque nadie le vio en las nubes. Tampoco a Jehová nadie lo vio montando la nube
entrando a Egipto. Yo en una ocasión mencionaba, si alguien quiere una fotografía de Jesús viniendo en las nubes, entonces que me den una fotografía de Jehová montando en una nube viniendo contra Egipto, pero no lo hay. ¿Por qué? ¿Por qué no lo hay? Porque son antropomorfismo de Dios desplazándose de un lugar a otro. Dios no necesita desplazarse porque Él es omnipresente. Y si Jesús está en la gloria, igualmente Él es omnipresente, Él no necesita desplazarse. Entonces, pero ya que algunos piden de que en qué momento vino y yo no le vi, y la Biblia dice todo ojo le verá, igualmente hemos explicado que la expresión todo ojo le verá no quiere decir literalmente de verlo, porque incluso hasta la misma expresión lo dice, todo ojo le verá. ¿Y qué tal si un ojo es ciego? Alguien es ciego, no le va a ver, tiene ojos, pero no le va a ver, no es algo literal. Entonces, se debe comprender, todo ojo le verá, es toda la señal del juicio iba a ser tan evidente que Jesucristo ya estaba reinando. Por eso Jesús le dice a los judíos, les dice, de cierto, les digo que desde ahora me veréis viniendo en las nubes, y se rasgaron sus vestidos porque ellos entendían a qué Jesús se estaba refiriendo. No estaba hablando de que literalmente lo iban a ver montado en una nube, sino que él está diciendo que él era el Hijo del Hombre, el cual hablaba Daniel. Aquí con las nubes del cielo venía delante el anciano de día, se sentó este que venía sobre las nubes y se le dio reino, dominio que no tendría fin. Y Jesús, por eso en el mismo Evangelio Mateo 24 al final aparece diciendo, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. O sea, en el Evangelio, en todo el Evangelio Mateo, se entiende por qué se habla de Jesús como el Hijo del Hombre. Entonces, son expresiones como el que tiene oídos para oír, que oiga. ¿Y los sordos qué? No van a oír. Entonces, solamente son expresiones, no son términos literales. El que tiene oídos para oír, que oiga, hace referencia al que entienda, comprenda. Igualmente, el que todo ojo le verá es una expresión para decir que comprendan que en realidad Jesús estaba reinando, Jesús era el Hijo del Hombre. La destrucción iba a ser tan evidente que cualquiera sabría y notaría que Jesús era el Hijo del Hombre viniendo en juicio. Por eso Apocalipsis dice que aquí viene con las nubes y los que le traspasaron harán lamentación. Bueno, continuamos. Entonces, ya hemos mencionado que no es literal que Jesús iba a aparecer en una nube, montando una nube, pero ya que algunos piden algún dato, les vamos a dar algunos datos, dos datos de historiadores del contexto de la guerra, de testigos oculares de la guerra de los judíos contra los romanos, y dos datos de historiadores tardíos que se basaron en estos mismos relatos, tanto de Flavio Josefo como también de Tácito, para narrar lo que ellos van a contarnos. Entonces, tenemos acá, ya mencionado, aunque hemos mencionado que la venida del Hijo del Hombre en las nubes no era algo literal, queremos mencionar los datos de unos historiadores que fueron testigos oculares de la guerra de los judíos contra los romanos. Mateo 24:30 dice, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. Ya hemos explicado qué es las tribus de la tierra, y no es una referencia al planeta Tierra, sino una referencia a las tierras de Israel. Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Tácito nos dice de la siguiente manera. Tácito es un historiador romano del siglo I, no era cristiano, pero su dato nos arroja luz. En su libro Historias nos dice Tácito, se vio en los cielos luchar ejércitos, armaduras refulgentes, y reverberar el templo con un repentino fuego procedente de las nubes. Habiéndose abierto de repente las puertas del templo, se oyó una voz sobrehumana gritar que los dioses se marchaban, escuchándose a continuación el estruendo producido por los que salían. Dice Tácito que se vio en el cielo ejércitos con armaduras y reverberar el templo.
y que incluso una voz que dijo, vámonos de aquí. Por eso incluso Jesús les dijo, Jerusalén, Jerusalén, vuestra casa es dejada desierta. Asimismo, como cuando la gloria de Dios abandonó en el tiempo de Ezequiel el templo y vino la destrucción, asimismo como cuando la gloria de Dios en Jesucristo estaba saliendo del templo y declaró la destrucción de la ciudad, del templo, y ya nunca Jesús volvió a entrar al templo. Asimismo, como al Jesús al abandonar el templo, era la gloria de Dios abandonando el templo. Entonces, también dice Tácito que se vieron ejércitos en los cielos. Igualmente, la voz de una voz que de los dioses, dice Tácito, diciendo, marchémonos, vámonos de acá. Josefo nos dice de la siguiente manera. Flavio Josefo, un historiador judío, tampoco era cristiano, dice, una vez apareció sobre la ciudad una estrella como espada ardiente y duró el cometa todo un año entero. También cuando antes de la guerra y de la primera rebelión, el día de la Pascua, el pueblo se había juntado, según tenían por costumbre, a los 8 días del mes sántico, cuando a las 9 de la noche se mostró una brillante luz alrededor del altar del templo. Parecía ciertamente ser un día muy claro y duró esto media hora larga. Esto me llama mucho la atención porque en Apocalipsis se hace un silencio por media hora. Aunque los ignorantes y la gente que no entendía lo tuviesen por muy buena señal, los escribas que entendían lo juzgaron como un presagio de lo que había de acontecer. Esto es la guerra. Nos continúa diciendo en ese mismo relato Flavio Josefo, este mismo día y en las mismas fiestas, una vaca que traían para sacrificar parió un cordero dentro del templo, más aún la puerta, lo mismo que nos ha narrado Tácito, más aún la puerta oriental del patio interior del templo, que era de bronce y tan pesada que necesitaba 20 hombres para cerrarla, con cerrojos de hierro que hincaban en piedra, se abrió por sí sola a la hora sexta de la noche. Los guardias del templo avisaron a su jefe y entre todos consiguieron cerrarla con dificultad. El vulgo estimó que aquello era un prodigio venturoso, como si Dios les hubiera franqueado la puerta de la dicha. Pero los sagaces comprendieron que se había disuelto de propio acuerdo con la seguridad del templo y que la puerta abierta significaba una merced para el enemigo. Proclamaron públicamente que el prodigio les pronosticaba la desolación venidera. Pocos días después de las fiestas, o sea, de la Pascua, a los 21 del mes de mayo, se mostró otra señal increíble. Aquí viene lo de Flavio Josefo. Podría ser que lo que quiero decir podría ser tenido por fábula, si no viviesen aún algunos que lo vieron. Y si no le sucedieron las desgracias y muertes tan grandes como esas señales anunciaban. Antes de la puesta del sol, se mostraron por todas las regiones del país muchos carros que corrían por todas partes y con ellos escuadrones armados, pasando por las nubes derramadas por las ciudades. Veamos acá, Flavio Josefo dice que se vieron ejércitos en las nubes. Y me menciona que incluso lo que él está diciendo podría ser tenido por fábula si no fuese porque algunos de los que vieron están vivos. Eso es una defensa que él está mostrando, tal como Pablo igual presenta una defensa de la resurrección cuando dice que se le presentó Jesús como a 500, de entre los cuales muchos ya duermen, pero otros todavía no. Que si alguien quería averiguar si lo que Pablo estaba diciendo era verídico, habían personas que también habían 500, de 500 personas todavía habían vivos, algunos que habían visto la resurrección de Jesucristo. Tácito entonces está utilizando esto mismo y dice que si no fuese por los que aún estaban vivos, estos que vieron también este acontecimiento, no le creerían. Dice que antes de la puesta del sol se mostraron por todas las regiones del país muchos carros que corrían por todas partes y con ellos escuadrones armados pasando por las nubes derramadas por las ciudades. En la fiesta llamada Pentecostés, los sacerdotes, de acuerdo con la costumbre,
penetraron de noche en el patio interior del templo a fin de realizar su ceremonia y sintieron, aquí viene una vez más lo de Tácito, y sintieron ante todo una sacudida acompañada de un ruido, y luego percibieron como la voz de un gentío inmenso diciendo: vámonos de aquí. Jesús ya lo había dicho, vuestra casa es dejada desierta. Quiero que notemos algo. A Jerusalén se le llamaba la casa de Dios. Al templo igual se le llamaba la casa de Dios. Pero Jesús les dice: vuestra casa es dejada desierta. Jesús no se dirige al templo ni a Jerusalén como la casa de Dios, sino que les dice vuestra casa. ¿Por qué? Porque el templo, Jerusalén, había dejado de ser la casa de Dios. Que por eso más adelante en el Nuevo Testamento se va a presentar a la iglesia como la casa de Dios. La iglesia que es la casa de Dios, columna y baluarte de la verdad. Ahora, tenemos otro historiador del siglo IV que es contemporáneo de Eusebio. El pseudo Hesipo nos dice de la siguiente manera: cierta figura apareció de enorme tamaño que muchos vieron, tal como lo han revelado los libros de los judíos. Esto es porque está utilizando como fuente a Flavio Josefo. Y antes de la puesta del sol, de repente se vieron en las nubes carros en las nubes y conjuntos de batalla armados, por los cuales las ciudades de toda Judea y sus territorios fueron invadidas. Esto, como mencionaba, es el pseudo Hesipo. También tenemos otro historiador judío del siglo X que nos dice: además, en aquellos días se veían carros de fuego y jinetes, una gran fuerza volando a través del cielo, cerca del suelo, que viene contra Jerusalén y toda la tierra de Judá, todos ellos caballos de fuego y jinetes de fuego. Esto lo encontramos en el Sefer Yosipón. Y aunque ya mencionamos que la señal en el cielo no era algo literal, sí podríamos decir que esto es una profecía cumplida en esa generación. Entonces, tanto lo de juntar a los escogidos de los cuatro vientos, o sea, proteger a los escogidos de los cuatro vientos de la devastación de la ciudad, se cumplió en el primer siglo. También lo de la señal de los ángeles, si podríamos decirlo, aunque no es literal, no es algo literal que tenía que acontecer. Sí hubo un evento sobrenatural, según Josefo y Tácito, de carros soldados en las nubes. Bibliografía consultada en esta ocasión. Tenemos la venida del Hijo del Hombre en las nubes, de Gilberto Miguel Furufat. El Apocalipsis de los judíos, de Leopoldo Orellana, y el libro Sin Rapto, del doctor Jonathan Welton. Si usted no se ha suscrito a nuestro canal, le hacemos la invitación que pueda seguirnos, dar me gusta al video, compartir este video si a usted le ha sido de beneficio, ya sea que usted comparta nuestra exposición, o sea, compartir de tomarla, coincidir conmigo o no conmigo, igual, o si a usted le ha servido para por lo menos conocer una postura más y quiere compartirlo con alguien, compártalo a alguien, mira este loco algo. Pero compártalo, ahí dale like, si le ha gustado, compártalo en sus redes sociales, invite a gente. Vamos a estar trayendo más material. Nuestra serie Mateo 24, el futuro en el pasado, ya estamos casi cerca de culminarlo. Ha sido la historia sin fin. Y por su atención les damos muchas gracias. Si usted tiene algún comentario o opinión, puede dejarlo en la caja de comentarios, la cual nosotros la vamos a estar revisando y a través de eso tratar de mejorar algunos puntos si hay algunas observaciones. Por su atención, gracias a los que han estado conectados y a los que lo van a ver por diferido. Vamos a leer algunos comentarios.
nuestro hermano Ronnie, evangelista Ronnie. Si usted no sigue a nuestro hermano Ronnie, puede encontrarlo en sus redes sociales. Asimismo, como aparece en su canal de YouTube, evangelista Ronnie Hernández. Búsquelo en Facebook, en YouTube, y sígalo. Nuestro hermano a veces transmite algunas predicaciones, algunas enseñanzas. Saludos, mi hermano. Tenemos a nuestro hermano Benjamín Escalante, dice saludos desde Portland, Oregon, USA, muchas bendiciones. Bendiciones, profesor Benjamín Escalante de Casa de Estudio Reino de Dios. Si usted no sigue el canal Casa de Estudio Reino de Dios, le invito a que pueda hacerlo, ya que nuestro hermano sube ahí cursos gratuitos, completamente gratis. A veces uno no tiene la capacidad económica para estudiar en un instituto teología, pero nuestro hermano tiene cursos completamente gratis de teología, completo. Va a encontrar de hermenéutica, de exégesis, de apocalíptica, de todo va a encontrar ahí. Así que si usted no sigue Casa de Estudio Reino de Dios, le invito a que lo haga. Igualmente, creo que en su canal nuestro hermano tiene su correo electrónico al cual usted le puede escribir para poder participar en las clases presenciales vía Zoom.